Continuando con nuestro programa Cocinando y Hablando, como habíamos ya dicho, tenemos una entrevista muy interesante para hablar de tuberculosis y por eso hemos traído un especialista, el doctor Raimundo Hernández, neumólogo y también especialista en el sueño. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, muy amable por invitarme. Estoy muy contento de participar en este espacio. Qué bueno, el honor es nuestro. Sabes que de los invitados, y todos son especiales, nosotros siempre decimos invitados especiales, pero entiendo yo que como programa matutino, educativo, creo que la medicina tiene un papel fundamental aquí en este espacio, porque hay mucha gente que lamentablemente está desinformada, que Google desinforma, y qué mejor manera de contar con la presencia de un experto para poder aclarar esas dudas. En el día de hoy vamos a hablar de tuberculosis y quizás la gente, ay, sí, yo he escuchado lo que es eso, he escuchado, pero no sabe a ciencia cierta qué es, doctor, qué es la tuberculosis. Y podría explicarnos de manera bonita. Es así, mira, como tú dices, ahora hay mucha desinformación y qué raro en el mundo de la información. Sí. Entonces, hay que tener esa información, pero siempre guiada por un profesional. Es que hay un exceso de información. Exacto, el de tu confianza, el vecino médico, el médico de tu familia, el especialista, en fin. Pero fíjate, el tema en el cual ustedes me invitan a hablar, a desarrollar tuberculosis, es un tema muy viejo que data de antes de Cristo, descrita por los primeros científicos médicos ¿verdad? De siglo V. Después viene en el siglo XVII, siglo XVIII, hasta el siglo XIX. Sigue siendo una causa de muerte. Sí. Se le decía la tisis o la peste blanca, porque era una bacteria diseminada por el aire, o sea, se contagia por el aire, que tiene mucha mortalidad, o sea, mataba a mucha gente. O sea que sí es contagiosa, ya entrando en la pregunta del contagio. Contagiosa. Entonces la tuberculosis, o conocida comúnmente como tisis, le decían tisis porque tisis es como... Tísico. Tísico, se ve tísico como la tuberculosis te destruye, tisis quiere decir como eso, como acabado, destruido. Entonces le ponían ese apodo. Después se descubre por qué se infectaban los pacientes, que era por un bacilo, o sea, descubren el bacilo y ya dicen, bueno, esta peste que entraba por los pulmones y destruía a la gente con fiebre, pérdida de peso, tos con sangre, tiene un agente que lo causa y se llama la micobacteria tuberculosis, que es un bacilo. Doctor, siempre dicen que la desnutrición tiene mucho que ver con la tuberculosis. Sí, así es. Fíjate, lo que es desnutrición, VIH, SIDA, enfermedades crónicas de los riñones, diabetes. Hay países donde tener o padecer diabetes, ya si te da una gripe, lo primero que el médico especialista entrenado tiene que pensar en tuberculosis, porque bajan las defensas y ustedes saben que la tuberculosis vive latente en nosotros, porque somos un país de Latinoamérica. Sí. Y cuando las defensas bajan, esa bacteria se puede activar. O si te la contagia un tercero, ¿verdad? Y las defensas están bajitas, se propaga. Podríamos decir entonces que vendría siendo como la ameba, que vive en nosotros pero se activa. Bueno, la ameba, una bacteria. Sí, la micobacteria de tuberculosis o el bacilo de tuberculosis es una bacteria, pero que entra por el aire. Entonces, doctor, ¿cómo podemos nosotros identificar? Porque usted menciona, y me ayuda ahí respecto a los síntomas, fiebre, malestar y tos, aunque obviamente esta tos viene acompañada de sangre, pero me imagino que no inicia inmediatamente pues uno botando sangre. ¿Cómo uno puede diferenciar entre una gripe normal? No tengo una y la gente tose y suenan los truenos, porque como le llamamos nosotros, está madura esa gripe porque suena muchísimo. ¿Cómo diferenciamos entre tuberculosis y una gripe común y corriente? Mira, de todo lo que hemos hablado brevemente, eso creo que es lo más importante. Porque se decía antes, había una calcomanía que se pegaba en los carros, que decía, si tiene tos por más de 2 semanas, acuda a su médico. La tuberculosis se cura. Entonces, todos los pacientes con tuberculosis tosen, sudan de noche, botan flema con sangre, pero también pueden estar asintomáticos y debutar de otra forma, porque es una gran simuladora. Como mencionaba mi amigo Benito,
la desnutrición, si yo estoy desnutrido, tal vez no la voy a expresar de la forma normal. Claro. Si tengo diabetes, no la voy a expresar de la forma normal. Como nosotros que tenemos la defensa buena, la vamos a expresar con tos, fiebre y pérdida de peso. Y ahí tú siempre tienes que ir al neumólogo. Tú tienes 2 semanas tosiendo con fiebre, Es verdad. vas al neumólogo, se hace una placa de pecho, esa placa de pecho que todo el mundo se hace, la lee el radiólogo y el especialista, y el médico va a determinar qué pedir. Estudios en flema, estudios moleculares, estudios en sangre, tomografías, y ahí ya el médico tiene cómo ayudarte a hacer un diagnóstico. Doctor, habló de que es mortal. Sí. Sabemos que es mortal. Yo perdí un tío por la tuberculosis. No lo llegué a conocer, pero sí perdí un tío por tuberculosis. Pero eso hace, imagínese usted, la edad que yo tengo y no lo conocí. Entonces, no tenemos a esta altura, con tanto avance en la medicina, una cura que podamos decir esto se puede, ya no es mortal. Fíjate, todavía eso es un problema mundial, la tuberculosis, de todo el mundo. Todavía al 2020, 9 millones de personas se infectan, 150, 127 por cada 100.000 habitantes. Mientras más pobre el país, mientras más subdesarrollado el país, más riesgo. Por la desnutrición. Claro, y cuando llegó el VIH, SIDA, en los años 80, el boom, como no tienen defensa, estamos hablando de que la defensa es muy importante, comenzaba esa bacteria que vive dormidita en ti a activarse. Entonces, es mortal, sí, si no vas al médico, es mortal porque te come los pulmones, te destruye, acaba contigo, pero la medicina ha avanzado tanto que ya los medicamentos que antes eran inyectados, antes había que hacer procedimientos quirúrgicos muy fuertes para acabar con ese pulmón dañado, ya vienen en pastillitas. Que los programas de salud pública son muy buenos en eso. Se da el tratamiento gratis en tu centro de comunidad, después que el médico lo diagnostica. El diagnóstico también es sin costo y se le da un seguimiento. El problema es que una vez tú tienes tuberculosis, me da tuberculosis porque soy médico, ¿verdad? Y veo muchos pacientes con tuberculosis, yo me diagnostico, el gobierno me da mi tratamiento y se encarga de darme seguimiento, porque si lo abandona, la bacteria se vuelve resistente y se propaga más. Tu familia, tú tienes tuberculosis y tu familia tiene que darse seguimiento, tiene que hacer un screening. Entrando en esa parte de la familia, bueno, se dio el caso, lamentablemente, en casa... Que es alérgica, perdón, es contagiosa. Sí, eso fue lo que mencionó al inicio, ahí es que voy. contagiosa. Hablando de la familia, Sumamente. se detectó que papá, por una gripecita que tiene, como decimos nosotros, esa gripe vieja que tiene como un Exacto. año, con esa tos, se le llama catarro, ¿verdad? Catarro, sí. Aunque se escuche feo, se llama catarro. Tiene un año con ese catarro, papá ahí sonándole, aunque no bota sangre, puede ya Sí. obviamente haberse convertido en tuberculosis. Sí. ¿Cómo debemos tratar a ese familiar que ahora es paciente? ¿Cómo debemos cuidarnos nosotros para no contagiarnos, pero también para ayudarlo a darle su medicina, a darle su tratamiento y ayudarlo también a que se mejore? Interesantísimo, mira. Una vez tú diagnosticas al paciente con tuberculosis y lo tratas, las medicinas comienzan a funcionar y en 2 semanas ya ese paciente deja de ser infeccioso, si lleva bien el tratamiento. Pero la familia que está en contacto va a tener que ir al médico de confianza, neumólogo, internista, infectólogo, porque todo es multidisciplinario para ayudar más al paciente y hacerse radiografía, hacerse pruebas cutáneas que te inyectan proteínas de la bacteria a ver si tú reaccionas y hacerse pruebas en sangre. Entonces tú das un seguimiento y das de alta a la familia. Porque no es sinónimo de que si yo tuve tuberculosis y te toso, claro, te va a dar. Imagínate, todos los neumólogos tuviéramos tuberculosis. ¿No? Y la ¿Tú entiendes? Sí, la cuando- inmunodeficiencia de uno también, Exacto. de cada uno es diferente. Eso mismo. Oscar tiene una pregunta. Sí, señor. Pregunta, ¿quién le hace más efecto a la enfermedad de tuberculosis? ¿A los ancianos o a los niños? ¿Cuál sería el porcentaje que le ataca más Qué fuerte? preguntón me tiraste. Mira, los niños son otra población. Incluso para diagnosticar un niño a veces es más difícil. Wow. Tenemos que entrar sonditas que lleguen al estómago para tomar muestra, a ver si el bacilo está en el líquido estomacal, ¿verdad? Porque a veces no tosen, a veces tenemos que entrar un tubito por la nariz Madre. y lavar los bronquios, Para sacar agua de los pulmones para ver. mandar esa prueba,
pero es mucho más frecuente, claro, en ancianos. El niño está más protegido. El Está más anciano es más nuevecito. vulnerable. Si la madre está embarazada y está a punto de dar a luz, y Oye, cosas de la vida, Pero tú eres ¿qué curvero. pasa? Le está tirando Esas son bola. voladuras. Mira, te voy a decir, donde yo me formé, en México, teníamos hospitales muy especializados en maternidad de alto riesgo y en enfermedades respiratorias. Esa paciente embarazada, Wow. después de las 20 semanas, se le da un régimen muy parecido o a veces distinto, dependiendo del país donde se encuentre, pero el niño desde que nace, como acuérdate que se infecta a través de la vía aérea, ya la mamá está en tratamiento y puede llevar su embarazo normal, de alto riesgo, pero normal. O sea, no va a haber una transmisión. Ah, ok, no se ve ok, afectado el ya. bebé. No, lo que hay que cuidar es la madre. La Entonces madre. la madre se le da tratamiento. Sí, porque imagínense que llegue la hora del parto y que Y tenga es esta fácil. condición respiratoria, sería muy complicado Sí. para los médicos. Pero fíjate que sí existe qué droga tú no pones, qué droga tú sí pones, porque son 4, isoniazida, piracinamida, etambutol, rifampicina. Tú seleccionas el correcto tratamiento en base al tiempo de embarazo y a veces hay que tomar decisiones difíciles, tú sabes. Entonces, ejemplo, la madre está embarazada, faltan como 2 semanas o un mes para dar a luz. Los tratamientos, ¿le hace efecto secundario al niño dependiendo del tratamiento que elijan? No, ya después de las 20 semanas se trata igual que una paciente no embarazada. Perfecto. Sino que hay que seguir Sí, porque el ya mismo cuidado post cesárea Claro. o postparto con aislamiento. Ok. Ya el embrión está más Ujú. maduro. Eso es muy difícil porque a veces te llegan recién embarazadas y lo pierden, a veces te llegan ya con el embarazo a término, pero es muy poco frecuente. Y le echan la culpa al doctor. Doctor, ¿por lo que usted me dio? Eso Prevención, siempre pasa. doctor. ¿Cuál es la Mira, prevención? La prevención, lo más importante es tratar de evitar, bueno, prevención para ti como persona, Claro. buena nutrición, ejercicio, que no, si tienes herencia para diabetes, cuidarte, no fumar, el fumador le da más fácil tuberculosis, tratar de que no te vaya a dar VIH-Sida, y si te da, te cuidas, porque las medicinas también Sí. son fáciles de beber, y no dejar que la defensa caigan, eso es individual. Si vas a lugares concurridos de enfermos, protegerte. Y si Las va, mascarillas ya son muy populares. las mascarillas son muy populares y mientras más mascarillas usemos, mejor para todos. Totalmente. Entonces está la prevención del médico. El médico usa mascarilla N95 desde siempre, Sí. cuando va a tratar con un paciente que ya ha sido diagnosticado. Y básicamente es una prevención de que tú como paciente, si sabes que tiene tuberculosis, te proteja para no infectar. Que de a la hecho, población. antes... Toser así, ¿verdad? Estornudar sí. así, mascarilla, porque todo es por la vía aérea. Si tú comes con un cubierto de un paciente con tuberculosis, no, No, te va a no, dar. no. Eso es pregunta de examen. ¿Se transmite la tuberculosis por los Oh, cubiertos? ok, Sí, no, ok, no ok. te lo ponían. O sea, que si un paciente, claro, si un paciente tomó agua en este vaso Ujú. y yo puedo tomar tranquila, por ahí no. No, tiene que ser microgota, imagínate, yo estornudo, Ah, ok, perfecto. microgota de micrómetros, de 0.5 a 5 micrómetros, en cada estornudo pueden salir hasta 400.000. Ay, Dios. Casi nada. Entonces, mientras más cerca tú estás de ese estornudo, de esa tos, y si tu defensa está media malita, puede ser que te dé. Que de hecho Puede ser que mencionaba que antes, cuando uno iba a los centros médicos, a los hospitales, a las clínicas, y uno veía, antes del COVID, uno Sí. veía a una persona con mascarilla y uno decía tuberculosis. Sí, Porque no. realmente eran los pacientes que Antes, más la sí. usaban. Eso era verdad. Óyeme, increíble lo que Eso tú es dices. verdad. Sí. Eso Yo es que verdad. crecí en ambientes de medicina, yo veía a los pacientes llegar muy callados con su mascarilla y Sí. decir, Sí. yo soy paciente del doctor, tengo tuberculosis. No debe ser un estigma, porque todos estamos en riesgo de padecer todo. Estar vivo es riesgo de padecer todo. Entonces, tú te Nada tienes más hay que estar cuidar. vivo, doctor. Óyeme, tengo tuberculosis, se me va a quitar, se cura, Así es. se limpia. Pero aparte de la Todo a tuberculosis, tiempo, ¿verdad? Todo a tiempo. aparte de la tuberculosis hay otras enfermedades que obviamente el neumólogo es el principal, donde yo no debo mirar para allá, para otro lado, y es para donde el doctor Raimundo Hernández que voy, donde yo puedo encontrarlo para
si me siento un dolorcito en el pecho, que la gente le duele los pulmones. Ah, sí, me duelen como los pulmones. El pulmón duele. Sí, el pulmón duele. Y a uno le duele todo. Cuando te da neumonía y Sí, está muy pegado ay, aquí sí. de la pared duele mucho. Y cuando uno te aprieta del respira. pecho. Ay, doctor, ¿dónde podemos encontrarlo? Mira, nosotros prestamos nuestro servicio en la clínica Coromina, Ok. en el consultorio 410. Estamos ahí desde 2019 y trabajamos también en el Cabral Ibay, en el equipo de neumología, que también es un grupo de médicos neumólogos Qué que está bueno. dándolo todo por la salud del Qué pueblo. bueno. Doctor, después yo voy a llamarlo porque usted me dijo a mí algo que él hizo una especialidad Ajá. en el sueño. Ay, sí, Entonces yo le digo yo, ve acá, ¿Cuánta gente que no puede dormir, hay días que yo doctor? estoy, digo yo, hay días que yo estoy matado del cansancio y ese Pero día no no, puede no duermo. conciliar el Digo, ¿y sueño. cómo la? Oye, el insomnio es la causa más común del mundo, el problema más común del mundo del sueño significativo para el paciente es el insomnio. Después viene la apnea del sueño. Queda el compromiso realizado en vivo, que vamos a hablar de eso, porque hay tantas personas que yo sé que en casa ahora mismo, ay sí doctor, por favor hablen de eso, porque es que yo no puedo dormir, porque no buscamos ayuda, Hay doctor. que buscar ayuda. Creemos Y que todo como eso una té de creemos, repollo. exacto, creemos que como una pastillita de la farmacia o el té de Exactamente. tilo que nos va a dar sueñito, resolvemos la situación y no es así, hay Eso que está ir muy donde el claro. Qué doctor. fácil. Tú debes de Vamos ser a muy una buena pausa. paciente. Vamos a una pausa y regresamos en breve, no se mueva.